Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes ya 28 de noviembre y hoy es Black Friday, es viernes negro, viernes de consumo, de descuentos para ropa, electrónica, para viajes. Viernes que amanece con un nuevo presidente en la Generalitat de Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Viernes que amanece en la cárcel para José Luis Ábalos, hay quien, y también viernes que se levanta con una patada hacia adelante para María Jesús Montero, tras ser tumbado en el Congreso el techo de gasto. En clave internacional, este viernes, la mirada nos lleva directamente a Vladimir Putin, porque rechaza la paz y declara que Ucrania debe retirarse de los territorios que controla. El presidente ruso reafirma sus exigencias territoriales sobre Ucrania y deja claro que Moscú no contempla detener su ofensiva ni abrir negociaciones con Kiev. Dice que solo discutirá con Estados Unidos, que no tiene sentido firmar nada ni dialogar nada con los dirigentes ucranianos. Del plan de paz de Trump, afirma Putin que debe ser la base de futuros acuerdos. Insisten que si Europa quiere un compromiso de no ser atacada, lo tendrá, y recalca que las fuerzas de Kiev deben retirarse para que los combates cesen, que el liderazgo ucraniano es ilegítimo y que por lo tanto firmar un acuerdo con Kiev es imposible. Todavía seguimos recibiendo peticiones para que cesen las hostilidades. Allí las tropas ucranianas se retirarán de los territorios ocupados, entonces cesarán las hostilidades. No se retirarán, lo conseguiremos por la vía armada. Mientras, Kiev ha anunciado que el trabajo conjunto de las delegaciones ucraniana y estadounidense continuarán y harán seguimientos de esos avances logrados en Ginebra el pasado domingo. La próxima semana, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, visitará Moscú tras las revelaciones bomba de Bloomberg, que asesoró a funcionarios rusos sobre cómo redactar las demandas de Moscú en un plan y cómo adaptarlo para obtener el apoyo de Donald Trump. Muy pendiente de esos avances o no avances hacia la paz en Ucrania. Los mercados enfrentan la recta final del mes y también de la semana, pues a medio gas, porque Wall Street está cerrado por celebrarse el Día de Acción de Gracias. Solo hay media sesión. El balance mensual arroja pérdidas y los operadores siguen preguntándose si llegará o no el rally de Navidad. Las miradas están puestas en el próximo 10 de diciembre y en la cita con la Reserva Federal de Estados Unidos. Pues sí, este es el paraguas con el que comienza una sesión en el que además no hay futuros estadounidenses después de lo que ha sido la detención de las operaciones por parte de ese mercado de futuros por una avería en los centros de datos que ha limitado esa información esta mañana. Noviembre, eso sí, encara su última jornada de negociación de la semana y va a despedirse como un mes inusualmente volátil para la renta variable mundial, por lo que ha sido una crónica diaria de dudas, de idas y venidas en torno a las valoraciones, altas valoraciones de la tecnología. Como decías, los inversores ahora tienen la esperanza de que la caída de este mes signifique que espera un repunte para final de año, ya que se están comenzando a comprar acciones que han sido castigadas por esas dudas sobre las valoraciones. Hemos visto lo que eran unos futuros del mercado americano estables tras una jornada de cierre por acción de gracias. En Asia, lo que hemos visto es mayoría de órdenes vendedoras, movimientos estrechos. Tenemos al índice Nikkei con una subida timidísima a esta hora, manteniéndose por encima de los 50.200 puntos, y unos futuros del DAX en el mercado europeo que quieren subir, pero los movimientos esta mañana, ya les digo, que vienen muy estrechos. Y todo esto, por supuesto, en una jornada en la que resulta importante ver la preocupación de nuevo en China por su sector inmobiliario. Todo esto, por supuesto, hace que los inversores tengan las miradas puestas en ese 10 de diciembre, como decíamos, y en las expectativas de recortes de tipos de interés. 85% de probabilidades es lo que ofrece la herramienta de la FED en cuanto al cálculo de un recorte de 25 puntos básicos para ese día.
Importante en esa lectura de perspectivas de política monetaria lo que hace el dólar, que lo tenemos ya hace varios días por debajo de 100 puntos en esa canasta frente a las principales divisas, aunque también a la hora de mirar el intercambio con otras divisas como el euro dólar, lo tenemos aquí a la divisa comunitaria retrocediendo frente al billete verde en 1,1584 unidades. Con todo el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el Treasury a 10 años se ha mantenido en el 4,009%, mientras esa flexibilización en las expectativas impulsa el repunte de los bonos. Y en el mercado de las commodities vemos al petróleo esta mañana avanzar. El Brent lo tenemos en $63,18 y el West Texas en $59,36, mientras se sigue viendo detrás los impulsos para sacar adelante un plan de paz para Ucrania y Rusia. El mercado atento también a los datos que se van a publicar este viernes y los presupuestos para el año que viene, 2026, que están aprobando y negociando algunos países. Aquí en España, hoy IPC definitivo de noviembre. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, y que si se cumple lo que adelantaba el INE hace un par de semanas, ese IPC habría subido una décima en octubre hasta el 3,1%, alcanzando su nivel más alto en lo que va de año. Hoy además vamos a conocer datos de inflación en Alemania y en Francia. Allí en Francia también se publica esta mañana el dato de PIB del tercer trimestre del año, mientras el país sigue buscando un acuerdo para sacar adelante las cuentas del año que viene. Ayer el Banco de Francia señalaba que para que esos presupuestos de 2026 sean creíbles haría falta un déficit del 4,8%. No, pero nos está costando cada vez más caro. Yo siempre he dicho que Francia no corre el riesgo de quiebra, pero sí corre el riesgo de asfixia progresiva. Por eso debemos reducir los déficits y podemos reducirlos. ¿Por qué? Porque esta deuda que aumenta nos cuesta en concepto de intereses decenas de miles de millones más a lo largo de la década. Para repetir las cifras, fueron 30.000 millones de gastos en concepto de intereses en 2020. Eran palabras de François Villeroy en la Radio Gala. Sin presupuestos de momento en Francia, sin presupuestos de momento tampoco en España, después de que el Congreso rechazara este jueves la senda de déficit con los votos en contra de Partido Popular, Vox y Junts, a quienes la ministra de Hacienda lanzaba este mensaje. Que piensen en los ciudadanos de los territorios donde gobiernan y den el sí a esta senda de estabilidad que puede beneficiar a esos presupuestos y a esas comunidades autónomas, y que les digo, señoría, que no va a impedir en ningún momento que el Gobierno formule sus cuentas públicas. Incluso las podría formular con mayor holgura por el hecho de que se rechace esta senda de estabilidad. Donde sí hay presupuestos es en Alemania, donde el Pleno de la Cámara Baja del Parlamento germano va a aprobar hoy las cuentas del año que viene, centradas en la reactivación de la economía a través de inversiones récord en infraestructuras y en defensa, partida donde según Bloomberg podría llegar a alcanzar los 2.900 millones de euros. Y los que están en marcha también son los presupuestos en Reino Unido, con la mayor subida de impuestos de los últimos años, una subida que la ministra de Finanzas Rachel Reeves reconoce que tendrá impacto en la clase trabajadora. Tuve que subir los impuestos, pero los mantuve al mínimo absoluto para los trabajadores comunes, congelando esos umbrales durante 3 años más. A partir de 2028 reconozco que esto afectará a los trabajadores, pero a partir del octavo del año que viene todos recibirán un descuento de 150 libras en sus facturas de energía, junto con la congelación de los cargos por recetas de las tarifas ferroviarias, la primera vez que ocurre en 30 años, además de cosas como la implementación de guarderías gratuitas para padres de niños en edad preescolar. Todas estas medidas ayudarán a la gente a afrontar el coste de la vida. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, avisa de que pronto empezará a detener el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra. Hugo Alonso, adelante. Buenos días. El presidente de Estados Unidos no ha detallado en qué consistirán esas operaciones y ha calificado como un éxito la actuación en las aguas del Caribe, donde las fuerzas estadounidenses han matado desde principios de septiembre a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico.
Por supuesto hay muchos que siguen entrando, seguramente lo hayan notado por los venenos que llegan a Estados Unidos, donde matan a cientos de miles de personas, pero vamos a ocuparnos de esa situación, ya estamos haciendo mucho, casi lo hemos detenido. El 85% se detiene por mar, seguramente se hayan dado cuenta de que la gente quiere enviarlos por mar y vamos a empezar a detenerlos por tierra. Es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto. Les advertimos que dejen de enviar veneno a nuestro país. Desde Caracas, mientras tanto, denuncian que Estados Unidos presiona a otros países para que las aerolíneas no vuelen a Venezuela. Francia recupera la mili voluntaria ante la amenaza de Rusia. El nuevo Servicio Nacional Voluntario, similar a los implantados en los últimos años en Bélgica, Países Bajos, prevé movilizar a partir del próximo verano a 3.000 jóvenes con el objetivo de llegar a los 10.000 al año al final de la década. El Servicio Nacional estará dirigido a los jóvenes franceses mayores de edad que hayan expresado su voluntariado durante la jornada de defensa y ciudadanía, que se convertirá en una jornada de movilización centrada en los fundamentos. Quiero insistir aquí en que el Servicio Nacional solo afectará a voluntarios y que estará compuesto principalmente por jóvenes de entre 18 y 19 años. Será constitué por los jeunes âgés de 18 a 19 años. Este viernes Estados Unidos celebra el Black Friday, uno de los eventos comerciales más importantes del año, en medio de una incertidumbre económica que hará que los consumidores sean más cautelosos este año y que apuntan a una estimación de gastos un 4% menos que en 2024, un sentimiento negativo del que nos hablaba en estos micrófonos el economista Paul Krugman. El sentimiento del consumidor más reciente es el más bajo de la historia. De hecho, tenemos el peor sentimiento desde la crisis financiera. Tenemos un sentimiento del consumidor prácticamente igual al de 1980, cuando teníamos un alto desempleo y una inflación de doble dígito, por lo que es increíblemente negativo. Creo que el problema podría ser que el presidente del gobierno diga que los precios de los alimentos han bajado mucho, y cualquiera que compre sus propios alimentos sabe que eso no es cierto y que tiene un impacto negativo. El Euribor a 12 meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas a tipo variable, subirá por cuarto mes consecutivo en noviembre. Va a registrar una tasa media por encima del 2,2% y volverá a encarecer aquellos créditos hipotecarios que se revisen de forma semestral. Las hipotecas que tengan una revisión anual seguirán registrando un abaratamiento en las cuotas. Y Ábalos y Koldo pasan su primera noche en prisión. El juez les enviaba ayer a ambos a prisión sin fianza por riesgo extremo de fuga antes del juicio por presuntos amaños en contratos públicos por la compra del material sanitario. Tras pasar su primera noche en la cárcel, Koldo García será interrogado este viernes en la Audiencia Nacional por los contratos adjudicados por Canarias durante la pandemia.